Yo me caracterizaba un poco por ser disidente de la sociedad general. Creo que, a fin de cuentas, la disidencia es la expresión más clara de la libertad. Esta presentación a los invitados Elena Pingo, la profesora dedicada a la infancia, la voy a dividir en dos partes. Una parte es aquella referida a quienes lo conocieron. ¿Por qué voy a gastar el tiempo hablando de él si hay quienes lo conocieron mejor que yo? Y uno de los mis tres amigos míos personales, con quienes hablé mucho de Luis Valle, fue Así es Pelusín, fue Carlos Alfonso Ríos, guadalupano, y fue Ciro Alegría, que a fin de cuentas resultó siendo su más cercano amigo, ¿no? Entonces, en esta primera etapa voy a leer yo semblanzas o recuerdos de estos escritores, fundamentalmente de Ciro Alegría. ¿Sí? Ciro Alegría dice: con Luis Valle Goicoechea teníamos la misma edad, no teníamos la misma resistencia para soportar la muerte de los suyos. A Valle Goicoechea lo tronchó la vida. El fino poeta lírico había nacido en la tan remota como pequeña ciudad de Telebamba, Soledad, provincia de Patás, ariscas tierras al otro lado del río Marañón. Dice Ciro Alegría: yo nací en este lado de una hacienda de la provincia de Huachuco, Sartimpampa. Los mismos paisajes y la misma emoción del río dorado de tradiciones y leyendas dieron tónica a nuestra infancia. Conocí personalmente a Valle Goicoechea en Trujillo. Varios muchachos del Colegio San Juan de Trujillo sacábamos un periodiquito llamado Tribuna Sanjuanista, plagado de versos, de espíritu beligerante, ganas de reformar el mundo y alegre humorismo. Tratábamos de alborotar al Trujillo fracaso. Los del Colegio Seminario, por esos años grande rival de San Juan, rival hasta ahora, no tardaron en publicar Lumen, una revista afilada, seriecita, en que los redactores hallábase Valle Goicoechea, que estudiaba para cura. El pintor Gonzalo Mesa Cuadra, profesor de dibujo de San Juan, tenía su estudio abierto a sus discípulos, varios de los cuales nos reuníamos allí para hablar de artes y letras. Una tarde cayó por el estudio su hermano, que era cura, llevando al costado al cura Valle, que deseaba verlo cuadro. El poeta andaría en torno a los 18 años y era extraordinariamente flaco, a tal punto que parecía enfunchado en la pulcra sotana. Tenía hacia la cintura una faja de tela azul, cuyos extremos colgaban a un lado. Este era su distintivo de seminarista. La cara de rasgos finos y color blanco, pálido. Tenía una expresión de melancolía que se acentuaba en los ojos. Esa tarde hallábase también en el estudio de mi compañero de clases, Carlos César Godoy, poeta muy alabado entonces, de quien el tiempo se ocultó su verso. Godoy y yo, fuera de poetas y embrionarios periodistas, éramos un buen par de mataperros, con amplia ganada fama de tal en el colegio. Nos pusimos a conversar con Valle y de entrada tratamos de tomarle el pelo al curita. Bueno, 5 minutos es imposible, no acabo ahorita, ¿no? Me invitan para hablar 5 minutos, acabo ahorita. ¿Sí? Sí.
tardó en ganarnos el libro. Bueno, Godoy y yo, fuera de poetas y embrionarios periodistas, éramos un buen par de mazaperros con amplia ganada fama de tales en el colegio. Nos pusimos a conversar con Valle y de entrada tratamos de tomarle el pelo al curita. No tardó en ganarnos el limpio candor, la abierta nobleza, la auténtica buena fe con que Valle Goicoechea hablaba. Godoy y yo podíamos reírnos de todo, menos de la bondad. Nos hicimos amigos. Al despedirse, Valle nos pidió con evidente interés que fuéramos a visitarlo en su casa. Estaba interno y le permitían salir los sábados. Nos había caído bien y fuimos a verlo varias veces. Por aquellos tiempos, los del año 1928, Valle Goicoechea mostraba mucho apego a la perspectiva, aunque notábase que le hacía doler, le gustaba la perfección, la exactitud de la expresión poética. Era como si aplicara a sí mismo la regla de que la letra constante entre. Resultaba un condenado a galeras del metro y de vida. Su vocación literaria era profunda y pronto entró en conflicto con su vocación religiosa, no menos enraizada. Nos preguntó una vez si podía suceder que la vida religiosa trabara su desarrollo literario. A Godoy y a mí nos pareció que tal podía suceder y dimos en alentarlo para dedicar a los hábitos. El debate que se estableció en su alma duró varios meses. Llegadas las vacaciones de diciembre, Valle hizo un viaje a Patas. Desde ahí me escribió una carta que decía jubilosamente: ya me he decidido, llegaré sin sotana. Y más ampliamente hacía votos de dedicación literaria. Había interrumpido su carrera, no tenía forma de ganarse la vida y le molestaba gravitar sobre su familia. Tal situación duró muy poco, produjo una vacante que dieron la industria, vacante que dejó así en ¿sí? Y pudo ocuparlo. Corría ya el año 29. Entonces, como Luis Valle Goicoechea se incorporó a la bohemia periodística, gente de muchos años, abundante buen humor y poca plata, todos tenían vocación artística o gravemente intelectiva. Había poetas, cuentistas, ensayistas, músicos, etcétera, pero un excelente espíritu de camaradería. Recuerdo que apenas entró al oficio llevamos a Valle Goicoechea a un circo. Nunca había visto tal espectáculo y disfrutó como un niño, convirtiéndose también Valle en un habitué del cine. Igualmente las variedades, que hoy se llama varieté, o el teatro. Llegó cierta vez una cantante muy bonita y de agradable voz que hacía así llamar la chilenita. Valle pasó de la admiración al amor platónico, porque la chilenita tenía marido. Nos reunió a varios periodistas a una comida en honor de su Dulcinea, de veras bella, en un restaurante llamado Don Yordo. Los postres fueron acentuadamente líricos. El poeta leyó los versos. No terminó allí. Con exaltado entusiasmo pidió champán y quedó endeudado por valor de 3 sueldos mensuales del periodo. Por aquellos días precisamente ocurrió un duelo de parangón difícil. Uno de los protagonistas fue Valle Goicoechea. Varios amigos conversábamos en el Teatro Municipal de Trujillo allá por el año 1929 durante un entreacto de las presentaciones de la Chilenita. Luis Valle Goicoechea y un periodista que usaba el seudónimo de Converge se miraban con notoria ojeriza. En sus adversos sentimientos había una emulación literaria de meses y 15 días de rivalidad frente a la Chilenita. Ellos se rechazaban como pretendientes. Un arequipeño apellidado Segarra, hombre de mucho humor, ocurriósele dar broma aquella noche, yendo de
Ujerque, Alugagois, como se hacía llamar Valle Goicoechea, de modo invencional y chismoso provocó una reacción instantánea. Luis Valle Goicoechea empleaba por esos tiempos el seudónimo de Alugagois, o sea, Lugaguá, aunque todos le decíamos el ego, pues continuaba haciendo un buenazo a que parecía que no iban a caerse nunca sus candores de criminalistas. El cuento que Segarra echó al imponderable ego y al desprevenido Ujerque, o sea, a Valle, fue exactamente el mismo. Dijo a cada cual que el otro llamábale imbécil y se captaba además de ser preferido por la chilenita. O sea, hizo un chisme de cierto maluco. Con voz susurrante y grave, severo el gesto, Segarra impresionó a los muchachos. Según su parecer, estaban involucrados en ofensa. Esta fue rápidamente sometida a un improvisado tribunal. Ahí mismo dictaminamos que tratábase de una grave cuestión de honor, que debía ser resuelto por medio de duelo. El lance fue concertado para cuando acabara la función y habiendo sonado el timbre, entramos a disfrutar de la única serie de canelones y bailes de la chilenita. Terminado el espectáculo central, comenzó el duelístico a actuar. Fue a sacar el señor de la utilería del teatro 2 pistolones grandes. Tenía mucha beligerancia. Con sus temibles armas firmemente cargadas, solo con pólvora, incorporóse a cuantos ya nos habíamos agolpado en la puerta del teatro. Pululamos ahí quienes asistimos al embrollo inicial y otros que por haberse beneficiado del duelo querían verlo, inclusive la chilenita y su marido. Todos tratamos de contener la risa, menos el ego Valle y Ujerque, los que naturalmente mantenían el aire grave de quienes van a jugarse la vida. En 5 o 6 taxis partimos hacia la ruina de Chanchán, clásico lugar de duelos trujillanos. Comenzaron a diseñarse los lomos irregulares de la ruina. Nos detuvimos al lado de la gran muralla que rodeaba la ciudad precolomina de Chanchán, en un lugar próximo a la iglesia de San José. En la ponencia que hay ahí fueron invocadas las reglas del Marqués de Cariñana, aunque estoy seguro nadie había leído su famoso código. Sin muchos preámbulos, pues, la chilenita procedió a contar 25 pasos. Yo graciosa zancada, a la vez que contaba con su voz musical. No recuerdo quiénes eran los padrinos. El ego Valle y Ujerque fueron al fin instalados a esa distancia frente a frente, pistolón en mano. No había ningún médico. Falla que trató de salvar sin ninguna duda porque pesaba más la convicción de que los duelistas estaban resueltos a morir. Por alguna razón, a Goicoechea le tocó disparar primero. Sonó la voz de fuego. Lugagois volvióse a mirar a la chilenita y luego soltó su pistoletazo realmente con gran estruendo. En ese mismo instante, uno de los espectadores tiró a Ujerque una piedra que pasó rozándole una pierna. Ujerque creyó que era una bala. Negándose a disparar, echó un sonoro y breve discurso. Dijo que en su familia era una tradición, una generosidad y que además no iba a desgraciarse matando a un pobre infeliz, perdonando así la vida de Goicoechea, de Valle Goicoechea, arrojó a un lado el pistolón cargado solo con pólvora. Los duelistas fueron rodeados por sus padrinos y los espectadores comentando el lance, y cuando referíanse al disparo, Ujerque decía, seriamente señalando el lugar de la pierna que rozara la piedra. Me pasó por aquí, decía. No hubo reconciliación. De regreso y luego en la ciudad, la jornada continuó en el restaurante del Club Central. Eran las 3 de la mañana. La abultada cuenta, siguiéndose siempre las reglas del Marqués de Cariñana, fue pagada por los duelistas, con lo cual todos nos fuimos a nuestras casas, salvo los padrinos que prefirieron acompañar a los caballeros.
2 o 3 días después fue necesario dar a la Roma su carácter de tal, y así quedó en la historia de una muchacha alegre en el pasado, de luego entristecido poeta del Valle de Cochea, tan original como honorable luego. Que a fin de cuentas el Valle de Cochea y su jefe lo arreglaron por teléfono diciendo ya se acabó la maldad. Luis Valle de Cochea entregóse con ahínco a su quehacer poético y también compuso cuentos, algunos de los cuales fueron publicados en Variedades. Que tan conocida revista limeña acogiese la producción de un joven escritor provinciano era considerado entonces un triunfo. Variedades era una revista nacional. Que tan conocida revista limeña acogiese la producción de un joven escritor provinciano era considerado entonces un triunfo. Una tarde presentó Valle en mi redacción, enarbolando la revista con aire de vencedor, en que había una espontaneidad infantil. Salimos a dar vueltas por la plaza, donde me dio el cuento que decía ilustraciones delicadas. El nuevo colaborador no había dicho nada del envío, temiendo un fracaso, y parecía casi sorprendido. Valle, Goicoechea y yo llegamos a ser grandes amigos. Las playas del profundamente llamado Buenos Aires, pequeño balneario próximo a Trujillo, nos tenía de paseantes a la caída del sol. Valle, Goicoechea, a la usanza de los franciscanos, se llamaba a esa hora la oración. Las gentes nos conocían como periodistas y sabían que éramos poetas, de modo que nos miraban como a hombres soñadores. Lo más hermoso del artista adolescente es su pasión estética. Eso de llamar estilos, formas, textos, ideas, sin otro interés que la belleza. Teníamos con Valle discusiones éticas. Cierta vez, nada más que por habernos extralimitado en la expresión de nuestras convicciones estéticas, estuvimos sin hablarnos durante una semana. Valle me llamó por teléfono y el asunto quedó arreglado con 4 palabras. Él me dijo, necesitamos pelear, hombre. Era como si estuviéramos recién despertados. Supimos ver el lado humorístico del mundo y nos fuimos riendo por lo demás que nos quedaba. Ese tiempo trujillano de los primeros pasos fue el más feliz en la vida de Valle Goicoechea. Luego vino sus ganas de irse a Lima. Nos despedimos en Moche, donde estaba veranando su familia. Contra lo que esperaba, el fugitivo Valle se despidió de su familia con notable sobriedad. Estrechó un poco más a su hermanita muchacha delgada y pariducha, de amplia cabellera rubia, a la cual tenía gran cariño. Ocupó un asiento al lado del chofer y se alejó sin voltear. No debía retornar más a Trujillo ni al estado de espíritu que lo hizo alejarse. Cuando años después lo volví a ver en Lima, era distinto. Llevaba una dura impronta de tristeza. Entonces, mi oro fue lectura y caminábamos una tarde dando vueltas por la plaza San Martín. Valle tenía unos versos que más o menos decían: mientras voy por la calle recordando cierta vieja pared a medio hacer. Le hice notar que el motivo de la pared nunca aparecía más de una vez en su poesía. Él contestó: es por mi propia vida, dijo con una vehemencia que era ya poco frecuente en él. ¿Qué es lo que hago? Yo desearía levantarme hacia un gran propósito, el arte, Dios, y es como si nada pudiera salir bien. La vida es pequeña, la vida está hecha de gente. Uno se queda con una pared a medio hacer mientras el cielo está lejos. Bueno, eso es lo que más o menos quisiera yo leerle, no obstante me he saltado la versión de Ciro Alegría, grandísimo novelista peruano, sobre Ciro Alegría. Qué mejor manera de hablar de él que contado por Ciro Alegría. Ahora viene ya mi opinión, que no espero sea la opinión de ustedes, y ojalá lo sea. Canta, que no canta,
Es una antología que expresa las claras de las oscuras, la vocación de una maestra cuyas mayores virtudes radican en el afán de dar a los niños y por ende a los padres y maestros el canto de un poeta que miró al mundo desde el cielo. Luis Valle Goicoechea tuvo la grandeza de trazar el camino que iba a seguir su vida y tener el coraje de no abandonarlo hasta el fin. Batalló no con los hombres, sino con su alma. Sus pequeños desacuerdos terrestres fueron fugaces y efímeros. Lo que en él prevaleció siempre fue el doloroso camino de quien ama a Dios y quiere interpretar con fidelidad el destino que Dios le ha trazado. Canta, Renaud canta, selecciona poemas de cantor infantil, pero como toda obra de Luis Valle Goicoechea, no son poemas exclusivamente para niños. No es pues una poesía infantil. El mundo poético de Luis Valle Goicoechea pertenece a una dimensión más alta, de mayor horizonte, de mayor sublimidad. Luis Valle Goicoechea fue un poeta místico y como tal, un poeta panteísta, que en todo vio y cantó a la inocencia y a la pureza, con lo cual consiguió la divinidad. El misticismo es el más alto grado de la religiosidad. No es pacatería, no es beatería, no es cucufatería, es identificación con Dios, la más dolorosa identificación. Hay en sus versos aires de otros grandes poetas místicos que fueron tan pocos como Santa Teresa de Jesús. Por ejemplo, cito estos versos de Santa Teresa de Jesús: vivo si vivir en mí, y de tal manera espero, que muero porque no muero, vivo ya fuera de mí, después que muero de amor, porque vivo en el Señor, que me quiso para sí, cuando el corazón le di, puse en él este letrero: que muero porque no muero. Aquella vida de arriba es la vida verdadera, hasta que esta vida muera. Santa Juan de la Cruz dice: en mí ya no vivo ya, y sin Dios vivir no puedo, pues sin Él y sin mí quedo, este vivir ¿qué será? Mil muertes se me hará, pues mi misma vida espero, muriendo porque no muero. Estando ausente de ti, ¿qué vida puedo tener de Dios? Si no muerte parecer la mayor que nunca vi, lástima que tengo de mí, puede ser tercero, que muero porque no muero. El misticismo se refiere a una experiencia literaria e inmediata de lo sagrado, o sea, al conocimiento derivado de esa experiencia. En el cristianismo, esta experiencia, por lo general, toma la forma de una visión o el sentido de unión con Dios. También hay otras teístas, también hay misticismo islámico, misticismo taoísta. Los criterios de experiencia mística varían en función a la tradición, pero estos atributos se encuentran casi universalmente. La experiencia es inmediata y abrumadora, la experiencia mística, divorciada de la experiencia común de la realidad, experiencia de los conocimientos impartidos. Se sienten por sí mismos sin necesidad de pruebas adicionales o justificación. Su experiencia no puede ser expresa o tácita, fuera de la propia experiencia. Luis Valle Goicoechea le da unos versos que más o menos comprueban lo que digo. Está en la antología. Brahma, figura del deseo, símbolo inefable de mis años. Ya nadie tengo, soy el otro, y la soledad del alma. Más si la tierra y los humanos en mí esperar nada pusieron, tú, Jesús, amigo, hablaste al alma y lo hiciste con acento nuevo. Hoy ya soy el otro que espera en ti tan solo, no en el mundo. Otro. Y siempre estaremos desde Valle Goicoechea, y siempre estaremos desnudos, convertidos en nuestra piel radiante,
es decir, libres de vanidad, llenos de sabiduría como el agua, y aún como es la soledad llena de paz. Sequía dice, duros los caminos y duros los sellos, muertas las palabras, sólido el silencio. Paz enmudecida, luz y fustigazo, fruto de la muerte, ángel solitario. Y otro verso que está medio copiado porque no lo recuerdo muy bien y trataba de ponerlo de memoria. Yo pensé en algunos versos de Valle de Cochea, precisamente, que dice así: Niñito Jesús, mi mamá te está haciendo un vestidito como para ti. Niño lindo, mi carita teje blanca, ella me ha dicho que son para ti. ¿Quieres un pollito? En fin, bien pueden los lectores, niños y adultos, concertar en los versos de este gran poeta una conclusión con la divinidad, un sentido panteísta, es decir, una conclusión que todo es parte de la divinidad, y la divinidad es el bien superior. El candor del sentido infantil es producto de la pureza, de un alma que no se encamina con la adultez, donde se atesola la duda y el desamor, el desencanto, la ausencia o la unidad de la fe. Esta es la razón por la que aprecio en la antología de Tener el Tiempo una elección acertada, quizá acorde con su propia alma, con su propia manera de ser y de querer ser un huésped de ese difícil y por lo general doloroso camino de la pureza mística, de la infancia. De unos versos de Canta de Nono, Canta, esta antología de Guillermo, haciendo notar que el mismo título, Canta de Nono, Canta, es una invocación a la pureza, a la gracia de pedir a un pájaro que no cese de cantar. El vidrio tenía su linda levita, la luz parecía que era pequeñita, la bordó la luna con hilados de oro, y era su fortuna y un tesoro. Cuando la perdió, la buscó prolijo, tonto servidor, que se la dio su hijo. Como él la lucía con mucho donaire, grande lofanía del Señor del aire, y ella decía: palomita tonta no sabe volar, 40 hermanas alegres serán, dejando las olas, se ha puesto a llorar. Palomita amiga, vente para acá, ven y partiremos de este rico pan, te haré las migas que he cantado, tienes una cita y una verdad. Ya llegó la carta aquí. Estos poemas este es un poema también. Ya llegó la carta quemando la luna. Para quién fue escrita no sabemos nunca. Con aquella otra que escribe Lucero, tampoco se sabe quién fue a su vez. Esto me hace acordar a una obra de Rabindranath Tagore, El cartero del rey, ¿no? Donde también es una obra de un purísimo sentido místico, en el cual un niño que está a punto de morir espera la carta del rey que no es sino la divinidad. En fin, este es mi concepto y mi forma de leer a Luis Valle Goycochea.